¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Cercanos, acá por las diferentes plataformas de TD Más y de la aplicación TD Max, que de paso de una vez de entrada en el programa les invito a descargarla porque hay muchísimas cosas que están sucediendo y más adelante les puedo contar qué viene para TD Max en este segundo semestre del 2024. Hablando del segundo semestre del 2024, se ha hecho ya tradición que durante los últimos 6 años, y este siendo el séptimo, en el segundo semestre de cada año, llega a la pantalla de TD Más Dementes, el formato televisivo para el sector emprendedor en Costa Rica, donde se busca potenciarles en 3 vías: en la vía de darse a conocer, de tener exposición mediática, en la vía de recibir formación y acompañamiento de personas expertas en el desarrollo de sus modelos de negocio o de sus ideas de negocio, y en el acceso a capital de inversión. Todo esto es lo que Dementes busca y pone a disposición del sector emprendedor, y hoy, lunes 8 de julio, estamos dando apertura a la inscripción o a la convocatoria de nuevos proyectos para esta séptima temporada, y todo Televisora de Costa Rica también se viste de convocatoria hacia Dementes séptima edición. Bueno, pero en el marco de esta apertura de inscripciones es que queremos hablar de cómo está el sector en Costa Rica, qué está sucediendo actualmente, cuáles son las ideas que siguen surgiendo y cuáles que ya más bien han ido quedando atrás según el desarrollo de tendencias, tecnologías y más. Para eso nos acompaña Paola Pisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y por esta grata invitación. Paola es gestora de emprendimiento en Auge y también dirige el programa PITS, que más adelante nos puedes contar de qué se trata este programa en específico, pero es quien nos va a estar ayudándonos a ilustrar todo este universo. Hablemos para empezar, Paola, un poco de cuál sería un análisis general de la situación actual del desarrollo de nuevos modelos de negocio en el país. Claro, bueno, para nadie es un secreto que Costa Rica representa un escenario muy atractivo para el surgimiento de nuevas ideas e incluso de inversión externa. Y ahora realmente tenemos una tendencia muy tecnológica, ¿verdad? Lo vemos en las zonas francas, con nuevas iniciativas, con nuevas empresas grandes que se acercan a nosotros, y esto representa una oportunidad tanto para la vinculación como para el surgimiento de nuevas iniciativas, ¿verdad? Tanto por todo lo que representa los nuevos beneficios, ¿verdad? Estas nuevas facilidades que tenemos a nivel del país, y también los nuevos programas y otras entidades colaboradoras que cada vez estamos más enlazadas para generar y apoyar estas nuevas iniciativas. Estas iniciativas que se van desarrollando, ¿de qué tipo empiezan a marcar patrones en el desarrollo de estos modelos según este comportamiento que planteas con zonas francas y otras cadenas productivas? Claro, bueno, en Costa Rica, por supuesto, tenemos emprendimientos tradicionales, ¿verdad? Esto sigue siendo un punto fuerte en nuestro país. Sin embargo, ahora tenemos muchas iniciativas del lado de biotecnología, ¿verdad? Toda esa parte de cuestiones relacionadas al cáncer, ¿verdad? También tenemos dispositivos médicos, eso está tomando mucha fuerza actualmente. De manera un poquito más incipiente tenemos la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Que está muchísimo en tendencia, y todo lo relacionado también al blockchain, eso también está tomando cada vez más fuerza en nuestro país, y también lo estamos viendo a nivel de nosotros en nuestra incubadora. Cuando hablamos de emprendimientos tradicionales, y creo que es válido hacer como ese glosario, digamos, de términos, porque muchas veces cuando se habla de emprendimiento, y aquí voy a dar una opinión muy personal, ¿verdad? A nivel mediático se utilizan espacios televisivos para posicionar emprendimientos, y entonces se empieza a colocar en el consciente o en el subconsciente más bien de las personas que eso que estoy viendo en pantalla es un emprendimiento. Claro. Y lo califico así sin importar qué sea. Puede ser la señora o el señor que está haciendo queques para vender en su barrio, o puede ser el señor o el mismo señor o la misma señora, pero que encontró que en la biotecnología había un procedimiento determinado para curar X enfermedad en la piel, ¿verdad? Estoy inventando. Entonces, ¿cómo entender toda esa variabilidad de conceptos y términos alrededor del emprendimiento? Y quizás podemos empezar por definir tradicional, dinámico y de alto valor.
Claro, sí, no, me parece fundamental. Bueno, en primer lugar, tradicional, efectivamente son todas estas iniciativas, ¿verdad?, que vemos frecuentemente en la televisión, que vemos en nuestra calle, incluso en nuestro vecindario, ¿verdad?, que muchas veces responden a una necesidad que tiene la persona. Puede ser la persona que se quedó sin trabajo, o la persona que tiene una idea y decide emplear en su tiempo libre, pues empezar a hacer pasteles, ¿verdad?, que todo eso efectivamente viene a generar mucho valor para esa persona, pero tiene una limitación, ¿verdad? Este crecimiento, este emprendimiento va a crecer hasta donde lo permita el tiempo de la persona, ¿verdad? Entonces es un punto clave para que veamos la diferencia entre estas categorías. Luego tenemos el emprendimiento dinámico, que son estas iniciativas que tienen un alto potencial de escalabilidad y que muchas veces abarcan mercados masivos. Suelen ser iniciativas disruptivas, ¿verdad?, que vienen a hacer una diferencia en cómo se están dando las cosas actualmente, y tal vez un ejemplo muy claro sería Uber. Por ejemplo, ¿verdad?, Uber vino a cambiar la forma en que nosotros nos transportamos de manera individual, incluso de manera colectiva, ¿verdad? Ya no tomamos un taxi, ya no tomamos un bus, sino ahora que tenemos la facilidad en nuestra palma de la mano, ¿verdad?, de llamar a una persona que venga por nosotros, incluso elegir el modelo del carro, ¿verdad? Entonces, son estas iniciativas disruptivas con un alto potencial de escalabilidad, ¿verdad?, de crecimiento. Luego tenemos el emprendimiento de alto valor, que son iniciativas que usualmente se diferencian por productos muy innovadores que suelen ser de nicho. Entonces, esto viene ligado a emprendimientos que tienen etapas de investigación y desarrollo muy robustas, que usualmente son iniciativas que son producto de largos procesos de investigación. Y un ejemplo sería Tesla o SpaceX. Estas son iniciativas, ¿verdad?, muy de nicho, que vienen con productos muy específicos, muy innovadores, pero que su escalabilidad viene limitado al tipo de mercado que están orientados, ¿verdad?, que como lo dije es muy de nicho. Entonces, la diferencia está en lo innovador que puede ser el producto y el potencial de escalabilidad que van a tener. Estos tres tipos, más bien, ¿hacia dónde pica más, digamos, la producción en Costa Rica? ¿Dónde hay una mayor alta de proyectos? Bueno, como sabemos, en Costa Rica todo está centralizado, ¿verdad?, en la gran área metropolitana, por lo que en las demás provincias, ¿verdad?, y las zonas lejanas, el emprendimiento tradicional sigue siendo una de las fortalezas, ¿verdad?, y sigue siendo una de las ramas o el tipo de emprendimiento que encontramos de manera más frecuente en el país, y que por dicha tenemos muchas instancias de apoyo para que se desarrollen. Y por otro lado, en la gran área metropolitana encontramos una tendencia hacia el emprendimiento dinámico, y me parece que mayor frecuencia hacia el de alto valor, ya que en Costa Rica realmente tenemos un potencial de investigación y desarrollo muy competitivo a nivel regional. Tenemos muchos centros de investigación, como les dije, las zonas francas representan también una oportunidad de colaboración que viene también a beneficiar el ecosistema con una serie de beneficios, ¿verdad?, para que se den este tipo de iniciativas. Entonces, sí, efectivamente, emprendimiento tradicional sigue siendo el fuerte, pero ahora también vemos un alza en lo que sería emprendimiento dinámico y de alto valor. Dentro de estos tipos también sé que existen emprendimientos de subsistencia, se les llama a algunos, y otros que sí son startups, y ya los empiezan a calificar con otras terminologías. Contanos un poco también cómo se va desgranando ese grupo de tres ahora en el formato, por decirlo así, del desarrollo de cada una de esas ideas. Claro, el emprendimiento de subsistencia, aquí estamos como en un glosario, ¿verdad? Sí, espero que estén apuntando porque es muy importante. Es para entender, porque de hecho, y perdón que haga el paréntesis, en Dementes, en esta 7ª edición, para nosotros es muy importante entender qué tipo de proyecto es, si dinámico, tradicional o de alto valor. Posteriormente entender cómo lo ha venido desarrollando, si es un tema de subsistencia o si es un tema que ha tenido tracción hasta cierto punto y ya más bien ha ido escalando hacia otros niveles. Entonces creo que hacer este glosario es súper justificable para que cualquier persona que esté interesada en ser parte de esta edición diga, ok, entiendo qué es todo lo que están buscando y mi proyecto sí puede ser parte. Bueno, seguir con tu glosario catedrático. Claro que sí. Entonces, emprendimiento de subsistencia, ¿verdad? Entonces aquí estamos respondiendo a una necesidad. Esas son iniciativas que usualmente nacen porque la persona dice, opa, me quedé sin trabajo, ¿ahora qué hago? O de repente tengo una situación especial que necesito una entrada de dinero extra. Entonces son iniciativas que responden a la necesidad de ese emprendedor, ¿verdad? Luego tenemos esta otra definición, ¿verdad? Startups, que si la traducimos, lo más cercano sería emprendimiento dinámico,
¿verdad? De nuevo, entonces, son estas iniciativas con alto potencial de escalabilidad, ¿verdad? Que suelen ser disruptivas en la industria que se desarrollan. Paola, ¿es válido decir que un startup tiene que tener tecnología de por medio para ser calificado como un startup? Muy importante esa pregunta, y tal vez la respuesta que tengo no es la definitiva, ¿verdad? Pero es es que termina siendo muy interpretativo. Claro, pero dale. Claro, sí, yo creo que eso también responde a las tendencias, ¿verdad? Porque ahora estamos en una era de transformación acelerada, ¿verdad? Por todo el desarrollo tecnológico y, bueno, de inteligencia artificial que se está dando. Entonces, me parece que para responder a esas necesidades del mercado, para verdaderamente diferenciarse y atender a un mercado con el suficiente potencial de escalabilidad, efectivamente tenemos que estar hablando de un componente tecnológico dentro de esa startup. Ok, y entonces un emprendimiento tradicional y de subsistencia, la tecnología queda un poco más rezagada en comparación con este otro. Puede ser que sí, puede ser que no. Podemos estar hablando de que una persona, por ejemplo, un programador, se queda sin trabajo y decide, bueno, me voy a poner mi propia empresa de programación o desarrollo de software, ¿verdad? De repente, dentro de ese proceso encuentra una idea, ¿verdad? O construye algo que viene a ser innovador o disruptivo, ¿verdad? Dentro de la industria. Entonces ahí ya tenemos ese brinco, ¿verdad? De una respuesta a una necesidad que da lugar a un emprendimiento dinámico, ¿verdad? Usualmente el emprendimiento de subsistencia tiene esta definición, ¿verdad? Y sí está dentro de la categoría de emprendimiento tradicional, pero no quiere decir que por responder a una necesidad o porque yo me haya quedado sin trabajo es que entonces mi emprendimiento va a ser tradicional. Eso es muy importante, ¿verdad? Y no hay que hacer esa confusión, sino que una necesidad puede darle lugar, ¿verdad?, a un emprendimiento dinámico, a una startup. ¿Puedo justificar, sigo con las preguntas ahí como, pero puedo justificar el uso de la tecnología en un emprendimiento tradicional por medio de si estoy vendiendo a través de redes sociales mi producto o servicio? Punto importante ahí también. No, es que sí, es como para desmitificar cosas también. Efectivamente, sí, podemos hablar de que un emprendimiento tradicional puede utilizar tecnología, pero eso no lo vuelve un emprendimiento dinámico, ¿verdad? Eso es muy importante. El emprendimiento dinámico se sostiene fundamentalmente de la innovación, que es esa idea. No porque yo utilice blockchain dentro de mi emprendimiento, ya eso me hace un emprendimiento dinámico. Hay que ver cuál es el valor que está generando eso, cuál es la innovación en el mercado que se está generando. Entonces, sí, efectivamente, si yo utilizo tecnología, eso no vuelve a mi emprendimiento de alto valor o dinámico. Hay que estar muy atentos a qué necesidad estoy respondiendo en el mercado, cuál es mi mercado, el potencial de mercado y el potencial de escalabilidad que hay detrás de eso. Por ejemplo, entonces, si yo digo, bueno, voy a partir del ejemplo de que vendo quequitos de cumpleaños. Mi emprendimiento sería un emprendimiento tradicional. Exacto. Me quedé sin trabajo y sabía hacer quequitos porque mi abuela me enseñó a hacer quequitos y entonces yo dije, voy a empezar a hacer los quequitos de mi abuela. Ahora entonces no solamente soy tradicional, sino que soy un emprendimiento de subsistencia. Exacto. Y resulta que digo, quiero ser parte de Dementes porque están convocando emprendimientos y me defino como emprendedor. Pero me piden algo de tecnología y no la tengo, ¿cómo justifico ese uso de la tecnología? No tengo cómo justificarla, entonces. Exacto, yo diría que cuando estamos emprendiendo, muchas veces van a haber programas y oportunidades que van a estar ahí disponibles y no todas van a ser para el tipo de proyecto que tenemos o para nosotros como emprendedores, ¿verdad? Y creo que es muy importante el no moldear la idea que tenemos al programa, ¿verdad? Sino más bien estudiar cómo le está yendo a nuestro emprendimiento y si es necesario hacer un cambio al interno, más allá de que, quiero participar en este programa porque sí. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa en la conversación. Antes de eso, quiero invitarles para que don Michael Bolaños ayúdeme con la invitación formal que les voy a hacer en este momento para que si usted tiene un emprendimiento dinámico o tradicional, de subsistencia o con características de startup, todo esto es permitido en la 7ª edición de Dementes. Al final vamos a encontrar el lugar idóneo para que usted pueda participar y competir dentro de esta 7ª temporada. ¿Cómo hacer el registro? Bueno, nada más tienen que ingresar a
www.teletica.com/dementes, así como se ve en pantalla, DMNTS, y hacer su inscripción. Luego de esto van a recibir un mensaje de confirmación de cuándo se van a estar dando los resultados, y a partir de allí usted tiene que estar atento a su correo electrónico, donde va a recibir cuál es el proceso a seguir o el por qué no fue seleccionado para esta ocasión. Esa es la invitación. Vamos a seguir aprendiendo con Paola, que ya creo que ya aprendimos bastantes conceptos. Vamos a seguir aprendiendo en el siguiente bloque de esta edición de Cercanos. Claro que sí. Regresamos a esta edición de Cercanos, en el que estamos planteándoles la gran invitación a todo el sector emprendedor en Costa Rica para que sean parte de esta 7ª edición de Dementes. De hecho, así se llama el programa hoy, pero hemos ido hablando de otras cosas. Dementes abre convocatoria para su 7ª edición. Ahí está también la invitación en www.teletica.com/Dementes. Esa es la página a la que se deben dirigir y completar su registro. Posteriormente se hará todo el proceso de preselección y ojalá estén en ese grupo que estamos buscando para que sean parte de los primeros programas ya de esta 7ª temporada a partir del mes de agosto. Para hablar de emprendimiento estamos hoy con Paola Pisa, que es gestora de emprendimiento en Auge y también directora del programa PITS. Contanos un poco de ese programa PITS para empezar este segundo bloque, de qué se trata, porque sí sé que tiene pero es una columna vertebral en tecnología. Sí, exactamente. Bueno, contarles que PITS es el programa de innovación tecnológica. De hecho, ahorita estamos cerrando nuestra 9ª convocatoria. Entonces, sí, efectivamente, eso es un programa orientado específicamente a iniciativas con un componente tecnológico o innovador importante. Entonces, aquí de nuevo estamos hablando de emprendimiento dinámico o emprendimiento de alto valor. Ambas son iniciativas que son bienvenidas en este programa. Muy bien, en este programa de PITS, cuando llegan con esta base tecnológica, ¿cuál es el proceso? Porque al final creo que el proceso de acompañamiento, tanto en PITS como en cualquier otro programa de incubación, termina siendo muy semejante, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas fases en las que ustedes se incluyen con la persona que está liderando el proyecto para llevarlo a una siguiente etapa? Claro, sí, muy importante resaltar que eso es un programa de prototipado, ¿verdad? Okay. Entonces estamos hablando de una fase temprana del emprendimiento. Aquí entonces ayudamos al emprendedor a explicarles un poco de qué se trata emprender, ¿verdad? Puntos clave de por qué es importante contar con un equipo, lejos de emprender solo, específicamente en este tipo de iniciativas. Y eventualmente también los ayudamos a construir las bases de su modelo de negocio. Entonces aquí estamos hablando de un estudio profundo del problema para verificar que efectivamente la idea que tienen responde a ese problema de manera eficiente. Luego hablamos de cómo se compone esa solución respecto a la definición de este problema y llevamos esa solución o esa identificación del problema a una validación con los potenciales clientes. Entonces aquí ya nos sentamos a hablar con esas personas que son afectadas por el problema y determinar cuáles son esos puntos de dolor claves para definir la propuesta de valor o el verdadero valor, el corazón de la solución que queremos generar, que eso es muy importante. Muchas veces se generan soluciones que no tienen un valor o no responden de manera eficiente pues, a la necesidad del cliente. Entonces nosotros tenemos un proceso que disminuye esa incertidumbre, ¿verdad? Porque siempre hay una incertidumbre a la hora de emprender. Eventualmente, cuando ya tienen la propuesta de valor, vemos cosas más específicas de la solución, como sería el modelo financiero. Entonces aquí ya estudiamos lo que serían los costos y las ganancias asociadas, ¿verdad?, al operativo del emprendimiento. También vemos la parte de construcción de un potencial prototipo. Entonces aquí se elabora el plan de validación tanto técnica como comercial de ese prototipo para eventualmente ponerlo en marcha. Entonces este programa culmina con las bases de un modelo de negocio y un plan de validación técnica y comercial para un prototipo. No, y súper bien, porque ya ahí llegan a ustedes tienen ciertas etapas, ¿verdad? Creo que arranca desde idear
hasta, ayúdame porque no me las sé Sí, todas. tenemos, son tres etapas, tenemos descubrir, donde ayudamos entonces a esos potenciales emprendedores a identificar oportunidades de negocio, ¿verdad? Entonces identificar problemas y ver si efectivamente eso representa una oportunidad para emprender. ¿Cuál podría ser un problema de esos que ustedes, o sea, danos un ejemplo como para entender? Sí, yo creo que en este caso tenemos un problema en la parte educativa. Creo que cada vez hay una tendencia más fuerte hacia la educación personalizada, ¿verdad? Eso es muy cierto y esto va muy de la mano a la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, creo que podría haber una oportunidad ahí, el que está viendo puede tomar nota, de generar una plataforma de verdad de educación personalizada basada en inteligencia artificial, que me parece que ya hay algunas opciones en el mercado, pero siempre hay oportunidades. ¿Estás hablando de algo semejante a ChatGPT, por ejemplo? Sí, pero esa inteligencia artificial generativa es muy amplia, ¿verdad? Que estamos hablando más como de un sector específico. Entonces, ese tipo de problemas, ¿verdad? Es como lo que estamos buscando. Y eso se ve en descubrir. En la fase de descubrir es donde me doy cuenta de esa necesidad. Exacto, sí, ahí usted llega sin tener idea de nada. Nada más con un impulso y un deseo usted dice, como que tengo una hormiguita ahí que me dice, vamos a emprender. Entonces usted llega a fase de descubrir y ahí entiende cómo identificar un problema, cómo ponerlo a prueba, qué es validar, por qué es tan importante. Bueno, nosotros nos basamos en metodología Lean, entonces este es un proceso continuo de aprendizaje, ¿verdad? De poner a prueba y experimentar. Entonces, en fase de descubrir nos orientamos justamente a eso. Ya una vez que se ha identificado esa potencial oportunidad de negocio, la llevamos a fase de idear, donde construimos las bases del modelo de negocio. De hecho, PITS es muy similar a fase de idear, comparten muchos aspectos. Ahí entonces construimos, ¿verdad?, las bases del modelo de negocio, empezamos a validar con potenciales clientes, ya vemos cuestiones más profundas de la parte financiera, ¿verdad?, que a veces siempre es un interrogante a la hora de emprender, y por supuesto vemos el valor, ¿verdad?, la propuesta de valor, ahí la construimos y validamos a través de ese proceso. Y cuando un proyecto pasa por fase de idear, desarrolla su prototipo, lo pone a prueba y ojalá que sea exitoso, ¿verdad?, empieza a tener tracción, empieza a generar ventas, entonces ahí podríamos considerarlo para fase crear, que en esta fase ya tendemos a iniciativas consolidadas, quiere decir que ya tienen tracción, ya tienen sus primeras ventas, pero que buscan fortalecer su modelo de negocio. Entonces ahí los ayudamos ya con cuestiones más internas como de gestión del equipo, de, por ejemplo, prepararlos para buscar inversión, enlazarlos con posibles actores o aliados. Entonces, en esa fase ya ayudamos como a consolidar o fortalecer ese modelo de negocio y el emprendimiento. Muy bien, y después de ahí, ¿dónde entra el puesta en marcha? Puesta en marcha es un proceso que aún estamos reestructurando para atender de mejor manera las necesidades que tienen esas empresas que ya buscan romper con esas limitantes o obstáculos de crecimiento. Entonces, estas empresas usualmente ya buscan la internacionalización, buscan diversificar sus productos y suele ser un proceso muchísimo más personalizado. Entonces, aquí todavía estamos reestructurando para que nuestra oferta se adecue, ¿verdad?, efectivamente a esas necesidades de la mayoría de esos emprendimientos que están en esa fase. ¿Cuánto tiempo se toma el desarrollo de cada una de estas y entonces cómo se puede ver ya en la totalidad el desarrollo de una idea con toda la asesoría que ustedes ofrecen? Si vemos el programa total desde fase de descubrir hasta fase de crear, digamos que tomaría, sin tomar en cuenta la ejecución de los fondos, ¿verdad?, si fuera un proyecto que no es beneficiado por fondos, que ahorita podemos hablar de eso, sí, de fijo. Podría ser un poquito más de un año. Un poquito más de un año, ya ese proyecto ya pasó por todas las fases y está, digamos que, en el éxito. Pero hay que considerar que dentro de cada una de estas fases, por ejemplo, fase de idear tiene una duración formativa de 4 meses. Sin embargo, si el proyecto es beneficiado con fondos no reembolsables, que nosotros gestionamos fondos no reembolsables del Sistema Banca para el Desarrollo, toma 6 meses adicionales, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos hablando de un periodo mayor, ¿verdad?, que hay que considerar dentro de ese proceso del negocio. Sin embargo, es un proceso muy importante, ya que ahí entonces construimos nuestro prototipo y lo ponemos a prueba con el mercado. Que de nuevo, ¿verdad?, todo este proceso se basa en reducir la incertidumbre a la hora de emprender. Entonces, muchas veces se comete el error de que se identifica un problema y de una vez buscamos generar la solución.
sin antes verificar si efectivamente estoy respondiendo bien a todas las aristas que tiene ese problema, si estoy alineada con las necesidades que tiene mi cliente, si estoy apuntando al segmento más adecuado para la etapa en la que estoy, si estoy valorando si efectivamente mi idea es rentable. A veces se puede generar soluciones y responder bien a los clientes, pero puede que no sean rentables, ya sea por el nivel de desarrollo tecnológico u otras limitantes que pueden haber en el mercado. Entonces nosotros lo que hacemos a través de todo este proceso es disminuir esa incertidumbre, y esta fase de 6 meses de ejecución de prototipado es muy importante y fundamental para que disminuir la incertidumbre y ojalá potenciar el éxito de esa iniciativa. Bueno, parte de este proceso que acaba de explicarnos Paola, que creo que es validísimo que lo tengamos claro, es parte también de lo que todos los emprendimientos que van a ser parte de esta 7ª edición de Dementes van a poder vivir de diferentes maneras. De pronto no con todos estos tiempos que nos contaba Paola, ni Claro. todos los procedimientos como tal, pero sí el acompañamiento para que cada semana que se plantea un desafío de un desafío de negocio, que es lo que empiezan a hacer en ya una segunda etapa del programa, puedan entonces recibir ese acompañamiento y no venir a hacer esos desafíos, ¿verdad?, sobre el aire o sobre qué digo o cómo lo planteo, cómo lo presento. Y al final creo que se convierte Dementes en una plataforma donde todo este proceso que ustedes hacen muchísimo más detallado y con tiempo, en Dementes se hace de una forma muy intensiva, pero que siembra las bases para que eventualmente alguna persona que quiera seguir desarrollando diga, yo quiero seguir haciendo esto. Por eso la Exacto. invitación de nuevo, para que si usted tiene un emprendimiento y quiere darlo a conocer, quiere recibir formación y acompañamiento o está buscando acceder a capitales de inversión, que estas dos primeras son importantes de alguna manera para poder llegar a tener la intención de acceder a capital de inversión, ingresen a www.teletica.com/Dementes y sean parte de la convocatoria nacional que se abre cada año para ya luego entrar en el programa de televisión y vivir las dinámicas semanales que al final nos educan a todos y todas a través de sus ideas, y ustedes como emprendedores crecen y ojalá siempre se lleven una buena bolsa de inversión para seguir desarrollando sus modelos de negocio. Hablando de bolsas de inversión, hacemos esa diferenciación entre fondos no reembolsables y fondos reembolsables que también existen dentro del sistema Banca para el Desarrollo, y cómo se ejecutan, porque también entiendo que hay veces que eso también genera un costo a nivel de ejecución de parte de ustedes como asesores. Hácenos esa ecuación matemática de fondos. Claro, sí, eso es muy importante. Bueno, nosotros efectivamente damos fondos no reembolsables, pero eso no quiere decir que cualquier persona que se acerque, que sea emprendimiento dinámico o de alto valor, va a obtener estos fondos, ¿verdad? El verdadero valor que nosotros ofrecemos está en este proceso formativo, ¿verdad? Porque este proceso formativo le permite a la persona eventualmente poner a prueba cualquier idea que tenga en su proceso emprendedor. También este proceso formativo nos asegura a nosotros que esta persona va a hacer el mejor uso de esos fondos. Entonces, la persona que se acerca a nosotros efectivamente tiene que tener un proceso formativo, ¿verdad?, de la mano de Auge. Estos fondos efectivamente son no reembolsables, ¿verdad?, como lo dice su nombre. Entonces la persona recibe el financiamiento y no tiene que dar nada a cambio por este financiamiento. Entonces no tiene que dar acciones de su empresa, no tiene que dar los fondos como si fuera un tipo de préstamo, sino que estos fondos se ejecutan. No tiene que reponer lo que le dan. Exactamente. Ajá. Entonces nada más tiene que seguir. No es una cuenta por pagar. Exactamente. Entonces, esos son, véalo como, ¿cómo decirlo? Como una lotería. No, mentira. No. Hay que verlo efectivamente como una inversión, pero una inversión que no va a recibir retorno del ente financiador. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la persona ejecuta estos fondos siguiendo un plan, ¿verdad?, que luego va a ser valorado por Auge y va a tener su visto bueno, y a través de sus fondos ya no tiene que dar nada a cambio, ¿verdad? Luego existen los fondos reembolsables. Ahí sí, ¿verdad?, una vez que se termina de ejecutar el plan, hay que dar, ¿verdad?, un retorno de esa inversión que se recibió, ¿verdad? Hay que pagar de vuelta, y usualmente, dependiendo del ente financiador, esto tiene pues unos intereses, ¿verdad?, y demás, y ahora pues incluso un banco, ¿verdad?, podría ser el mejor ejemplo. Sí, hay entidades bancarias y puedo hablar de BAC porque es parte de los aliados que son parte de esta 7ª edición de Dementes. Ellos manejan su portafolio de inversión con fondos del sistema Banca para el Desarrollo, lo cual permite que los proyectos
ejecuten esas ideas o esas nuevas propuestas que quieren ejecutar. Y es importante porque al final con el tema de los fondos termina de ser una variable muy importante para entender también de qué forma ejecuto la estrategia de mi modelo de negocio. No es lo mismo que yo reciba fondos reembolsables y que me obligan a que de alguna manera tenga que reponer eso que recibí, que lo vería casi como un crédito, digamos, para poder seguir creciendo, versus una estrategia que me dicen, no, estos son fondos no reembolsables, literalmente ejecútelos, va acompañado, va asesorado por nosotros, pero ejecútelos y despreocúpese de qué va a pasar después, ¿verdad? ¿Cómo varía la estrategia de un emprendimiento según el tipo de fondos que hayan recibido para poder seguir creciendo? Claro, un punto importante es que nosotros, a pesar de que son fondos no reembolsables, sí pedimos un 10% de la contrapartida. Entonces, por ejemplo, para fase idear, que era esta fase que les estaba hablando, son 5 millones de colones, entonces son 10%, ¿verdad? Esos 5 millones de colones los que se tienen que dar al momento de recibir los fondos. Esto es como un tipo de seguro, ¿verdad? Que se va a hacer el mejor uso de los fondos y también como una apuesta del mismo emprendedor hacia su iniciativa, ¿verdad? Entonces esto es muy importante considerar. Y también en fase crear tenemos fondos no reembolsables que tal vez ahora más adelante podemos hablar sobre eso. Entonces, sí, efectivamente ahí se puede percibir una despreocupación, ¿verdad? De que no tiene que haber un retorno de ese financiamiento, pero también hay un compromiso del emprendedor, ¿verdad? Que sigue un proceso que efectivamente asegura que sea cual sea el resultado, esos fondos van a servir para poner a prueba esa iniciativa, ¿verdad? Que muchas veces, y gracias a este proceso de reducir la incertidumbre, es más probable, ¿verdad?, que este proceso sea exitoso. De hecho, nuestros indicadores históricos indican que la mortalidad promedio de los proyectos que atendemos es del 70%, mientras que un proyecto fuera solito en el mercado más o menos tiene una mortalidad me parece que es del 70% afuera y con nosotros del 30%. Ahí me disculpan que le hice invertir los números. Entonces, ahí... Claro, por la diferencia del acompañamiento, no es lo mismo emprender allá afuera solo y morir dentro de un poco tiempo, o tener el acompañamiento de gente que sí conoce de la materia y que me asegura que tengo menos probabilidad estadística de morir en poco tiempo. Y son las herramientas, ¿verdad?, que se aprenden a través de todo el proceso y el plan que se construye en compañía del gestor, ¿verdad?, que acompaña este proyecto a través de todo el proceso. Entonces, no es una apuesta a la libre, sino que hay este plan, ¿verdad?, de ejecución que asegura que efectivamente se va a dar el mejor uso de los fondos y que esto también está con los proyectos que tienen mayor probabilidad de éxito. Muy bien, vamos a hacer la segunda y última pausa en nuestra conversación. Antes de hacerla, de nuevo la invitación, porque si usted ha estado viendo el programa y al fondo ve que dice Dementes abre su convocatoria y dice, pero ¿qué? ¿A dónde me inscribo? ¿Qué? Bueno, aquí está, www.teletica.com/dementes. Así como aparece, van a ingresar, completan una información general de su proyecto que nos va a dar ya los insumos necesarios para ir perfilándolos y conociéndolos de la mejor manera posible hasta llegar a una preselección que se hará para ya los primeros programas que estrenarán en el mes de agosto. Anímese y, como hemos venido diciendo o queremos decir en esta campaña de comunicación de convocatoria, que emprender es atreverse a liderar una nueva era. Entonces, anímense a liderar una nueva era con sus proyectos de negocio. Volvemos luego de esta pausa. Llegamos entonces a nuestro último bloque de conversación y, de nuevo empezando, quiero hacerle la invitación para que ingrese a www.teletica.com/dementes y si tiene un emprendimiento o conoce a alguien que lo tiene, dígale, oiga, ya abrieron la convocatoria para Dementes séptima temporada. Ingresen allí, completan el registro, que calculo que no se dura más de unos 3-4 minutos completándolo, si tienen muy claras sus ideas y si tienen muy clara la propuesta de valor que tienen a través de su modelo o su proyecto de negocio.
Hemos venido aprendiendo hoy de diferentes cosas alrededor del mundo del emprendimiento en el país con Paola Pisa. Ella es gestora de emprendimiento en Auge, uno de nuestros aliados estratégicos para esta temporada, y también directora del programa PITS. Una de las cosas que quería terminar de ir abordando es esa tasa de mortalidad de los proyectos, ¿verdad? Y cómo desde un inicio ustedes podrían premeditar si va a morir o no en el tiempo. Entonces, ¿de qué manera ustedes se encargan de hacer una preselección lo más estratégica posible para evitar esa mortalidad en los proyectos, y qué características consideran en esas primeras etapas, aunque sea algo incipiente, para decir, no, este proyecto sí podríamos apostarle? Claro. Porque creo que la gente que esté viendo el programa y que le interese ser parte de Mentes es algo con lo que se va a topar en las primeras instancias del formato. Un formato que los invita a, con lo que conocen, con lo que saben de sus proyectos, presentarlo en un primer momento. ¿Qué características entonces son las que deberían mostrar para poder ser preseleccionados y seguir avanzando así como ustedes lo hacen? Claro, sí, eso es un punto importantísimo, y creo que una característica fundamental es cómo es el emprendedor, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de este emprendedor ante los obstáculos, ante las limitaciones? El cómo responde este emprendedor a esas dificultades va a decir mucho de cómo va a responder ese emprendimiento ante cualquier obstáculo o dificultad, ¿verdad? Eso es punto número uno. Punto número dos, el equipo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces yo también emprendí, digamos, con mi amiga, ¿verdad? De repente solito, también es muy frecuente, pero idealmente tiene que haber un equipo complementario. Entonces, que si yo sé mucho de la parte técnica, ojalá que mi compañero sepa mucho de la parte comercial, ojalá tenga un tercer compañero que sepa mucho como de la parte más de diseño, de comunicación, ¿verdad? Esos tres perfiles son importantísimos y fundamentales para sostener en esas primeras etapas al emprendimiento, y ojalá que haya una muy buena comunicación dentro del equipo. Ahora, muy bien, nosotros, ¿verdad?, como funcionamos con emprendimiento... Y perdón, esos tres perfiles que das deben ser parte de una presentación de una idea de negocio en una primera instancia. ¿Y creerías vos que es más importante decir eso que centrarse en cuál fue el problema que diagnostiqué y qué tipo de propuesta de valor quiero dar para darle una solución a eso? Yo diría que... O cómo lograr ese balance también. No, exacto, que no, uno no es excluyente del otro, ¿verdad? Okay. Es el equipo, efectivamente, a la hora de presentarse siempre tienen que mencionarlo, ¿verdad? Las fortalezas del equipo, ojalá pues información, ¿verdad?, que corresponda al espacio en el que se están presentando y al tipo de proyecto. El problema sí, porque eso refleja la oportunidad que ustedes quieren abordar y el conocimiento que tienen sobre ese mercado. Luego, fundamental, la propuesta de valor. Entonces, bueno, identificamos este problema, generamos esta solución, pero detrás de esa solución, ese es el valor. Y esto es lo que hemos comprobado, que ahí es a donde va el tercer punto muy importante, que es el aprendizaje, ¿verdad? Que esto también habla mucho del emprendedor y de su equipo. Esa constante iniciativa o esa apertura al aprendizaje, que de hecho es uno de los pilares de la metodología Lean, ¿verdad? Que esta metodología se utiliza no solo nosotros, ¿verdad? Y las herramientas que utilizamos no solo nosotros, sino que son todas las incubadoras alrededor del mundo, y es el constante aprendizaje. Entonces, que creo que esto es así, lo pongo a prueba, no fue así, aprendo, mejoro, pongo a prueba otra vez, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes son muy importantes, el mostrarles a la hora de dar nuestro pitch, ¿verdad?, o dar a conocer nuestro proyecto, como fundamentar de dónde viene esa solución, de dónde viene ese valor, a través del aprendizaje que viene, por supuesto, de la interacción con los potenciales clientes. Súper interesante, porque al final creo que da pie para que preparen su pitch, literalmente, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces no nos centramos a la hora de ese momento en el equipo de trabajo, ¿verdad? Nos centramos más en demostrar el valor que tiene la idea de lo que estoy tratando de solucionar o de ofrecer a ese mercado. Y en una etapa inicial se vuelve crucial, según Paola Pisa, nuestra fuente aquí presente, se vuelve fundamental el tener claridad de quiénes están detrás. Claro, porque es que no hay mucho desarrollado, pero sí hay una experiencia en cada una de esas personas para poder aterrizar
en un posible desarrollo de ese modelo. Claro, y esos perfiles también nos sirven para estar un paso más adelante de esas potenciales dificultades, ¿verdad? Claro. En el momento de que yo me dé cuenta como no sé cómo llevar este producto al mercado, no sé cómo reflejar el valor que tiene, entonces aquí tengo mi compañero que tiene todo el conocimiento sobre la parte comercial, o de repente tengo que reunirme con un inversor y yo no soy la mejor hablando, tengo mi compañero que es súper bueno en comunicación, que tiene todas las estrategias y las habilidades para comunicar, ¿verdad? El verdadero valor, porque muchas veces hay ideas muy buenas que no se comunican bien, ¿verdad? Y esto nosotros también lo hablamos por experiencia propia. Sí, es todo un tema, porque Exacto. también voy a interrumpirte. En ediciones anteriores de Dementes hemos tenido personas que son muy buenas oradoras, ¿verdad? Comunicando su idea, pero de pronto la idea no tiene tanto potencial. Entonces a veces es como, ¿verdad? Buscar esa complementariedad. Claro, pero también el formato como tal busca demostrarle al público nacional la realidad del sector. Entonces es validísimo tener un perfil que tenga ese comportamiento donde mi idea de pronto no está tan robusta, pero soy muy bueno comunicando. Y estaba el otro lado que es, tengo una idea no tan robusta, o muy robusta, perdón, más sí, bien, más bien ajá, muy robusta, pero no soy tan bueno como o buena dándola a comunicando, conocer, ¿verdad? exacto. Entonces, encontrar ese balance se vuelve crucial para poder desarrollar ese modelo de negocio. ¿Qué pensás? Porque también en otras ocasiones hemos tenido inversionistas que han venido y siempre nos dicen como, al final en esta etapa, muchachos de Dementes, digamos, a la producción, yo invierto en el emprendedor. Exactamente. Yo no estoy invirtiendo, o sea, en el emprendedor o emprendedora, yo no invierto en la idea. Sí, la idea me va a hacer eco y entonces me va a alimentar el oído de, sí, claro, ya entendí la necesidad, pero según lo que vean en esa persona, invierten. Ese es un modelo válido de inversión según lo que ustedes también han aprendido. Por supuesto, porque de nuevo, cuando emprendemos, ¿verdad? Y según lo que se ha visto, ¿verdad? Que pasa con los proyectos, el mercado y demás, siempre van a ocurrir cosas que no tenemos mapeadas, ¿verdad? Siempre va, por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Qué mejor ejemplo, ¿quién iba a esperar una pandemia, ¿verdad? En este momento, y ahí habla mucho la resiliencia del proyecto que se fundamenta en la resiliencia del emprendedor, ¿verdad? Un emprendedor resiliente, un emprendedor empático que sepa trabajar en equipo, es muy posible que pueda superar estas limitaciones de una mejor manera que un emprendedor que de repente no le gusta trabajar en equipo, que cree que lo puede hacer todo solo, que cree que puede aprender todo, que tal vez no me sé comunicar, pero lo puedo aprender y hacerlo yo solito, ¿verdad? Eso va a limitarlo mucho porque el tiempo es muy valioso, ¿verdad? Y el tiempo tiene que redistribuirse de una manera muy estratégica dentro del equipo para hacer el mejor uso de este. Entonces, por eso creemos que el equipo es fundamental. Esto no quiere decir, por supuesto, ¿verdad?, que van a buscar cualquier persona que, yo tengo un amigo que estudió administración y yo tengo un amigo que es científico, no, ¿verdad? Sino que tiene que haber como un camino, ¿verdad?, de conocimiento, conocer la persona con la que voy a trabajar, ver cuáles son sus habilidades, ¿verdad? Entonces, siempre ser muy estratégicos. Y eso creemos que es muy importante y bueno, bien lo dijo usted, ¿verdad? Que a la hora de invertir incluso eso es claramente una de las tendencias que se da en todos los tipos de inversión. Para cerrar, porque ya vamos cerrando la conversación, pero esta creo que va a ser la última pregunta. Claro. Ese momento y esto da para mucho, pero sí quisiera como tener tu opinión, este momento en el que debo elegir con quién desarrollar mi idea. Puede que esa idea haya surgido solo de Bernal Fonseca y de pronto conozco a Paola que sabe de X cosa y se la muestro la idea y ella dice, sí, yo me sumo y la convierto en socia de alguna manera, ¿verdad? Ese proceso de ir eligiendo a esa gente, de generar esos vínculos de desarrollo del modelo de negocio, ¿qué tan crucial es y cuánto puede jugar a favor o en contra de una idea? Porque también podríamos tener una idea muy buena, pero donde haber hecho mal ese procedimiento de, sí, Paola es la persona, venga, Paola, o de pronto me equivoqué y no era Paola, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar ese balance en esas dos partes de la ecuación? Sí, yo creo que ahí hay que tratar siempre de ser objetivos. Okay. Yo creo que en el momento que conocemos una persona y vemos sus fortalezas, muchas veces nos damos cuenta de que tal vez no hay tanta afinidad, tal vez no trabajamos tan bien, tal vez esa persona no trabaja tan bien y hay que ser muy transparentes y sinceros con uno mismo, ¿verdad? De repente hay una amistad de por medio, eso es muy frecuente, ¿verdad? Emprender con amigos
y nos damos o cuenta... relaciones sentimentales, inclusive, Exacto, por medio, ¿verdad? Exacto, y hay que ser muy claros, ¿verdad? Que una cosa es ser buenos amigos y otra cosa es ser buenos socios, ¿verdad? Ahí puede que seamos buenos amigos, tal vez no seamos tan buenos socios. Entonces, eso es muy importante. En las etapas tempranas es, digamos que crucial tener como todas estas aproximaciones, y creo que en los procesos que nosotros ofrecemos es aún más sencillo darse cuenta si hay afinidad de trabajo o no con el equipo, ¿verdad? Porque hay ejercicios, hay entregables, hay responsabilidades en conjunto que uno se da cuenta de cuál es el compromiso que tiene esa persona con la iniciativa. Y eso se puede dar también afuera de Auge, ¿verdad? Yo estoy tomando nuestro proceso como ejemplo. Sí. Entonces, poner atención a ese compromiso, que si tenemos una reunión para hablar de un potencial aliado, una potencial inversión dentro de nuestro pequeño emprendimiento y fulanito nunca se presenta, eso ya es una mala señal, ¿verdad? Y que falta compromiso por ahí. Entonces, ser muy atentos, muy objetivos y muy sinceros con uno mismo de cuando las cosas ya no están funcionando tan bien, y no tomarlo personal. Y al final, si no somos buenos socios, eso no quiere decir que tenemos que dejar de ser buenos amigos. Entonces, aunque siempre va a haber un impacto al final. Sí, Sí. lo digo por experiencia Sí, también. claro, va a haber un impacto, es un Sí, hecho. sí, Es por un supuesto, por supuesto. Pero muy bien, nos queda claro. Entonces, Paola, gracias por habernos acompañado, por traernos tu conocimiento. Gracias también a Alonso de Auge, que hizo posible que vos estuvieras acá hoy con nosotros también, y que sé que toda la gente de Auge, desde ya les agradezco, porque con Alonso liderando y todo el equipo, sé que de alguna u otra manera todos, vos y todo el resto del equipo, van a ser parte de esta 7ª edición, así que en nombre tuyo y a todo el equipo, gracias de entrada. No, gracias a ustedes. Nosotros siempre es un placer colaborar con estas iniciativas. Creemos fielmente que representa una oportunidad valiosísima para todos esos emprendedores, ¿verdad?, que están ahí afuera. Entonces también me sumo a la iniciativa de llamarlos, ¿verdad?, a que participen, a que postulen, y ojalá que sean cada vez más las personas que entiendan que emprender, sí hay mucha incertidumbre, pero que cada vez se hace más la diferencia a través de esos emprendimientos que estamos impulsando el desarrollo del país. Muy bien, para cerrar entonces una última invitación, ahí está el súper en pantalla, gracias a Michael, www.teletica.com/dementes. Es la vía para que ustedes puedan acceder a postular, como decía Paola, es una palabra que suelen utilizar mucho ustedes, de pronto yo no la uso tanto, pero voy a tomarla para postular sus proyectos y que sean parte de esta 7ª edición. Una de las cosas que queremos trabajar, y de verdad, esta temporada, es posicionar al emprendedor en el lugar que debería tener dentro de la pirámide económica de la sociedad costarricense. Y debería estar en el pináculo de esa pirámide, porque se arriesgó, porque se animó, porque puso su propia idea en marcha, y eso es lo que queremos. Así que atrévanse a liderar una nueva era a través de Dementes y a través de todo lo que el sector tiene para ustedes. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Inscríbanse, postúlense y sean felices en Dementes. Chao.